Muy buenas tardes a todos los participantes. En primer lugar, quisiera manifestar en nombre del Gobierno de los Países Bajos nuestra más sincera gratitud a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea por habernos brindado esta oportunidad de compartir con ustedes nuestros puntos de vista y nuestras experiencias en materia de planificación espacial marina en el marco pues, de nuestro país y también del entorno del Mar del Norte. Respaldamos pues este proyecto mundial de planificación espacial marina para poder hacer acopio de datos empíricos que puedan pues ayudar a desarrollar directrices en materia de PEM y que puedan utilizarse para alcanzar las ambiciones mundiales con respecto a los océanos, los mares y las regiones costeras. Ello pues en aras de una reducción del impacto del cambio climático y efectivamente una economía azul y sostenible y no dejando a nadie atrás. Y tenemos aquí pues distintos desafíos justamente y funciones. No se trata solo de pues velar por el buen estado de los mares, la restauración de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad, sino que el mar es también una zona en que necesitamos permitir que se le desempeñen actividades humanas para atenuar el cambio climático a través pues, de las técnicas de generación pues, eólica de energía como parte de la economía mundial, la economía azul, y también para lograr una alimentación sostenible, también transportes, telecomunicaciones y sin duda alguna también en lo que se refiere en nuestro caso a la adaptación a ese incremento del nivel del mar. Life Below Water, vida debajo del agua, efectivamente, se centra en los océanos y los mares. Es importante de per se y para nosotros, un país que vive en gran parte bajo el nivel del mar, es especialmente importante. Y intentamos mantener nuestro país, digamos, a salvo de las inundaciones y hemos creado todo un sistema de defensa de las inundaciones con diques tradicionales y también pues todo un sistema justamente que nos permita defendernos de las mareas de tempestad. Vemos que hay también una repercusión negativa en materia pues, de ecología, por ejemplo, en lo que se refiere pues, a las especies migratorias, a que usan agua dulce y salada, efectivamente. Actualmente utilizamos un concepto que se llama construir con la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza y utilizamos, cuando es posible, sistemas de dunas de arena y también procesos geomorfológicos y que dejamos asimismo que el viento esparza la arena en la costa. Asimismo, lo que se refiere a la migración de peces justamente en el lago de Ischgl, efectivamente también nosotros los proyectos de naturaleza centrado en estas cuestiones. También este enfoque del mar a la fuente, por así decirlo, justamente es algo que se entiende también en otro sentido, la fuente efectivamente del agua dulce al agua salada. Y tenemos aquí también un pensar efectivamente en esa interacción entre el mar y la tierra que nos permite abarcar más aspectos de la vida marina. Nos centramos en la contaminación ya en las fuentes y luego también justamente todas esas actividades de las comunidades en tierra. Y justamente la planificación espacial marina empezó a ser un tema a nivel político a principios del siglo, cuando los políticos empezaron a preocuparse de esa triple función del mar, como el entorno natural mayor con el que contamos, también un lugar en el que tiene lugar la pesca, justamente, y luego también un lugar en que se puede establecer áreas para los parques eólicos. Así es que esto requería también el establecimiento de distintas zonificaciones y zonas espaciales. Y hoy nos cabe el placer de llevarles atrás en la historia, en nuestra historia de planificación espacial marina, la filosofía que anima la política en la materia, nuestras prioridades nacionales, métodos de trabajo y también el cómo vemos la cooperación internacional en lo que se refiere a esa, digamos, función en la cuenca marina. Y hoy también vamos a darles información acerca de estos 4 años intensos
en que hemos estado replanteando, redefiniendo la política espacial para el Mar del Norte para los años venideros. Se ha tratado de un periodo intenso de debates acalorados y negociaciones entre organizaciones gubernamentales, discusiones políticas sobre gobernanza, sectores con los sectores de la pesca, también ONGs ecológicas y muchas otras partes interesadas, en materia también de puertos y parques eólicos marinos. Así es que vamos a aprovechar esta oportunidad para reflexionar con ustedes lo que ha acontecido en la mesa de negociación y hasta dónde hemos llegado hasta la fecha. La PEM es un proceso orientado políticamente con muchas aportaciones de las distintas partes interesadas. Lo que esto significa quedará claro en la segunda parte de nuestra presentación realizada por Tina Kelder, líder de proyecto del programa de PEM, que se publica efectivamente para una consulta, para que se pueda consultar a nivel nacional e internacional, se publicó el pasado lunes. Les doy las gracias de nuevo por su presencia y esperamos con interés a las directrices internacionales en materia de PM, que se publicarán más adelante este año. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, un saludo especial a nuestros seguidores más fieles, los que nos siguen desde Países Bajos conocerán quizás esta presentación, los que no, pues les invito a descubrirla. Y vamos a intentar aprovechar el tiempo y ser lo más eficientes posibles. Vamos a ver. Aquí tenemos la estructura de la presentación de hoy. Ya les hemos comentado que vamos a hablar un poco de nuestra filosofía, la filosofía que sustenta nuestras políticas en materia de planificación espacial marina basada en ecosistemas, una reseña histórica, la estructura normativa, los métodos de trabajo. Pasaremos luego a considerar la cooperación internacional en la materia. El Mar del Norte es un mar que comparten 8 países con distintos idiomas. Tina intervendrá a partir de ese momento y les presentará la parte 4 relativa a los últimos acontecimientos en materia de planificación espacial marina y concluirá con una visión del futuro sobre lo que se prevé a raíz de las negociaciones que están en curso y lo que nos llevará al trabajo futuro. Vamos a comenzar con algunos datos. Les pido paciencia porque el texto contiene muchos datos. El Mar del Norte abarca 575.000 kilómetros cuadrados. Es una zona compartida por un mar compartido por 8 países y es un hábitat complejo. Hay 1.284 especies marinas en aguas holandesas. De momento hemos establecido 6 zonas protegidas, zonas marinas protegidas, aproximadamente el 20% de la zona de aguas holandesas. Y tenemos otras 3 zonas que está previsto que pasen a ser zonas marinas protegidas, lo que nos haría situarnos en un 30% de zonas protegidas, lo cual es una tasa bastante adecuada para los niveles de la Unión Europea. Los Países Bajos tienen muchos puertos. Rotterdam seguramente sea quizás el más conocido. Se han creado también puertos en el Mar del Norte y, por supuesto, está en el puerto de Ámsterdam. Son estos tres puertos que aceptan buques de gran calado, en concreto buques también de hasta 300 metros de largo. Y esto también es importante desde la perspectiva de seguridad en el marco de la planificación espacial marina.
Esto también es indicativo de cómo los mares, el mar del norte en particular, es usado por otros usuarios. Esto pues complica la búsqueda de zonas offshore. Pasemos a la filosofía con algunos datos científicos para el concepto de planificación espacial marina basado en ecosistemas. El comprender lo que es la planificación espacial marina es algo que depende de gobernanza, porque sí, está el espacio, está el tiempo que está sobre el agua, bajo el agua, lo que está en el lecho marino, pero en definitiva se trata de un proceso que debe estar orientado políticamente, debe ser regido por el Parlamento y también es un proceso impulsado por las partes interesadas. Los gobiernos luego determinan, pero hay una importante presencia de las partes interesadas. En la base de los ecosistemas es el enfoque que tenemos en Países Bajos. Hay varios acuerdos, en particular la Convemar y los acuerdos en el seno de la OMI son los que nos rigen. Hay varios acuerdos, en particular los ODS, que tienen un papel muy importante en relación con la reducción de la acidez de los océanos, por ejemplo, el relativo a la vida submarina, hambre cero, etcétera. O la acción por el clima. En ese sentido, para nosotros es muy importante que nuestras ciudades estén protegidas ante el cambio climático. La legislación comunitaria la veremos más adelante en mayor detalle, pero lo cierto es que orienta muchas de nuestras metas que debemos perseguir nosotros a título nacional o también de forma más global como todos los países ribereños del Mar del Norte. La información debe llegar a todas las partes interesadas y deben tener acceso en igualdad de condiciones. Esa visión un poco compartimentalizada es algo que debemos cambiar y hacer que sea más fácil, de más fácil acceso a esa información. Otro aspecto a destacar es el hecho de que los procesos de PEM deben marcarse en el contexto de un mandato gubernamental. Porque cuando hay elecciones, surge un nuevo gobierno, pues puede que venga con nuevas ideas que paralicen un proceso ya iniciado con el gobierno anterior o que obstaculicen la puesta en marcha o la consecución de metas que se habían marcado. La investigación conjunta sobre los efectos acumulados de los usos humanos antropogénicos de los ecosistemas es algo también importante, en particular cuando se consideran las varias presiones humanas sobre los océanos. Ser pragmático cuando es necesario desarrollar un lenguaje conjunto, común, que no está dado desde el primer momento en el desarrollo de la planificación espacial marina. La cooperación internacional, en el marco de la Unión Europea, hay una serie de requerimientos para respetar la legislación nacional. Por ejemplo, nuestros vecinos alemanes ya habrán visto cómo gestionan ellos su PM y lo hacen de una forma un tanto diferente y quizás esto pues, se puede abordar de abajo arriba. Queremos convertirnos en un socio de fiar en el marco de la cooperación internacional. Ese es también un objetivo nuestro. Resumiendo, en pocas palabras, nuestros principios serían los siguientes: pensar a lo grande, pensar a largo plazo, pensar en los sistemas, pensar en los humanos.
desarrollar bueno, los sistemas, por cierto, no son solo ecológicos, también logísticos, humanos. En ese tercer punto que mencionaba sobre pensar en los sistemas. Pensar a largo plazo, estamos hablando en 2050. Pensar en humanos, que la mayor parte viven en la Tierra, pero en particular, pues las zonas marinas que utilizan los pescadores, los biólogos marinos, en fin, todas las personas que utilizan los océanos, incluso aquellos que están tan solo trabajando tan solo a pocos kilómetros de la costa, pues pueden tener una visión muy distinta de la que puedan tener los que viven en tierra. Desarrollar por diseño. Esto nos da cierta flexibilidad al ir avanzando en el proceso y también en cuanto a generar nuevas formas de trabajar con los mares y los océanos. Por supuesto, también pensar a nivel espacial y comenzar desde el mar. Aquí vemos, por ejemplo, en el mapa, los Países Bajos desde el norte, no desde el sur. Hugo Grotius fue quien desarrolló el concepto de la libertad de los mares en 1609, y ya digamos que bueno, 400 años después de su pensamiento nos despedimos un poco de su enfoque. Y aquí les doy algunos apuntes históricos. En primer lugar, esa obra de Hugo Grotius, Mare Liberum. Luego, las fronteras que se establecen en cuanto a nuestra zona económica exclusiva, que fueron unos años de diálogo con los vecinos, con Alemania, con Bélgica, etcétera. Fue un proceso que llevó un cierto tiempo, y cuando por fin se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pues ya se pudo cerrar este tema en 1968 en cuanto a las fronteras de la zona económica exclusiva. La política común de pesca de la Unión Europea, por otro lado, en los años 70, las licencias sectoriales en Países Bajos, con un enfoque que atribuye las licencias por orden de llegada, que se establece en el año 2000, buscando un equilibrio entre intereses que no afecte negativamente al entorno marino, pero no de forma estructurada tampoco en cuanto al espacio que tenemos en el mar. Y luego, más adelante, cuando por primera vez se iniciaron los procesos de licitación de plantas eólicas offshore, en esa década del 2000, pues en torno a 2005 también entraron en juego la competencia con otros sectores o con otros intereses, por ejemplo, las rutas marítimas en competencia con las plantas eólicas, y esto, bueno, llevó a varias situaciones complejas, y en el Parlamento se formuló un documento normativo que tenía vocación de ser un compromiso también político. Y por fin, para los años 2009-2015 se elabora el primer plan espacial marino para el Mar del Norte. Y ahora, bueno, pues se publican y se revisan prácticamente a diario documentos en línea con la estrategia para 2050. Y, por ejemplo, hay una publicación en 2019, Leo de Frese, a la que les remito. ¿Cómo era el plan de 2009 al que me he referido, ese primer plan en materia de PEM? Pues bien, había varios rasgos que siguen manteniéndose. Por ejemplo, las rutas marítimas prácticamente siguen siendo las mismas, las zonas protegidas también. Se identificaron varias zonas para plantas eólicas que ya están cartografiadas, áreas de extracción de arena también quedan determinadas en el mapa, y desde esa fecha estamos trabajando en torno a estos elementos básicos.
Si combinamos esta imagen de nuestro plan espacial marino con el de nuestros países o los países vecinos, pues vemos la siguiente imagen de 2011 en la que se ven los posibles conflictos que podrían surgir. Si lo vieran en mayor detalle, verían que bueno, las zonas coloreadas responden a la importancia que atribuyen los gobiernos a determinadas cuestiones. Mm. Esta imagen no significa que haya un conflicto, ¿eh? En la parte izquierda, en azul, es el Reino Unido, que coincide con una zona que nosotros también protegemos. Pues bien, los británicos tienen modelos de protección, igual que nosotros. Y la explotación eólica offshore tampoco necesariamente se contradice con la protección del entorno. O sea, si hay una zona de protección de aves, ahí sí puede surgir un problema en relación con las plantas eólicas. Mm, Para tener una mirada más de conjunto, hicimos esta agenda para 2050 y también al hilo pues, de los debates sobre qué hacer a lo largo de los próximos 10-15 años, ver si podíamos encontrar sinergias y algunos pues lo llamarían, digamos, visión, pero al menos para nosotros estaba claro que se trataba de tener una idea, digamos, global, de conjunto de lo que es la situación actual, de lo que se puede hacer, de lo que se debería acometer, de lo que se podría, pues, digamos, descubrir en esta senda, pues, de el trabajo sobre estas cuestiones marinas. De eso se trataba, pues, esta agenda. El, pues, trabajar, construir con la naturaleza, esto era algo importante. Las actividades relacionadas con la naturaleza, con la pesca o con los alimentos pues, marinos, no siempre hay, digamos, una oposición, una competición a largo plazo. Podemos pues, apostar por la salud y también esa provisión pues, de alimentos, no solo para los habitantes de los Países Bajos, sino también de otras partes del mundo. Tenemos aquí un par de mapas más que nos indican que de vez en cuando pues, se profundiza en cuestiones específicas pues, en el contexto de una agenda más amplia. En la hoja de ruta en materia de explotación eólica offshore, pues esto entroncó con pues, estos planes del gobierno para la industria. Hicimos por nuestra parte una evaluación medioambiental y esta hoja de ruta nos ha permitido pues efectivamente llegar a una explotación eólica que no requiera ningunos subsidios. ¿Cómo nos hemos estructurado? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Al igual que muchos países, tenemos bastantes ministerios que trabajan con aspectos que tienen que ver con el mar. Nosotros, como Ministerio de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos, somos el ministerio coordinador. No es una coordinación vertical de arriba abajo, sino más bien de abajo arriba, por llamarlo así. Y tenemos pues a Lesondain, que sería pues el director de este elemento. Trabajamos efectivamente para un gabinete y tenemos el Parlamento que, digamos, controla lo que hace el gabinete. Siguiente diapositiva. Nuestro pues, Plan Nacional de Recursos Hídricos forma parte, nuestro pues, plan de planificación espacial marina se integra en ese plan más amplio de recursos hídricos de ámbito nacional y que tiene que ver pues, con distintos cuerpos hídricos. Y el plan pues, espacial marino es un anexo, digamos, independiente o se puede leer de manera independiente con respecto a este Plan Nacional de Recursos Hídricos. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí distintos niveles de gobernanza con provincias, consejos de recursos hídricos, municipios, pero hay una jurisdicción nacional. Solo el gobierno nacional es el que es competente para adoptar decisiones con respecto a las actividades autorizadas y las que no están autorizadas.
en el marco pues, espacial de 1 kilómetro a partir del litoral. Siguiente diapositiva. Hemos marcado distintos objetivos de alto nivel en lo que se refiere pues, a este plan espacial marino, en lo que se refiere a las prioridades nacionales, y luego se incluyen otros elementos. Tenemos la extracción de arena, esa pues estrategia hasta el 2100, así es que a grandes rasgos sabemos pues de dónde extraer pues la arena que se emplea para ir pues añadiendo en ese litoral, en las zonas costeras. Luego también la producción de energía, los ejercicios militares, la explotación o extracción de alimentos pues, marinos y el mejor uso justamente que se puede hacer del espacio marino disponible. Luego también tenemos un marco pues, de evaluación para pues, la autorización o pues, a permisos, consentimiento, y se trata pues, de poder comunicar con las partes interesadas acerca de los pasos en lo que se refiere pues, a este consentimiento. Tenemos pues ese principio de precaución, tenemos pues información suficiente como para permitir tal o cual actividad sin dañar el medio ambiente. Luego hay que seleccionar la ubicación, asimismo pues las cuestiones relacionadas con el interés nacional, ver si se encaja, y también la atenuación de los efectos en cuarto lugar. Y si la atenuación o mitigación no es posible, pues pasamos a la compensación. Y efectivamente tenemos aquí distintos ámbitos. Se hacen, pues, digamos, diseños y concepciones allí donde sea necesario, tomando como base, pues, datos empíricos, y tenemos planes de gestión justamente pergeñados por la organización de gestión que emana, pues, de la Dirección General de Obras Públicas y Gestión de Recursos Hídricos. Luego tenemos una ley específica, una ley pues, de recursos hídricos y 7 u 8 otros elementos legislativos, otras leyes que abarcan esta cuestión de la planificación espacial marina. Y una nueva legislación entrará en vigor en 2022, pero ya hemos trabajado con respecto a los principios de esa legislación. Siguiente diapositiva. Y con esta ley pues, nueva de planificación medioambiental se desarrolló una estrategia nacional en la materia. Y allí se indicaban de nuevo cuáles son nuestras prioridades. El objetivo principal de esta nueva visión, como la llamamos, sería pues efectivamente la calidad justamente espacial combinado con la calidad del medio ambiente. Siguiente diapositiva, la cooperación internacional. Se habla mucho de ello, pero no es fácil concretarla. Siguiente diapositiva. Bien. Afortunadamente tenemos elementos que nos unen a todos en el marco de la Unión Europea. Y algunos de los elementos en el marco del Mar del Norte también gozan de un apoyo separado pues, por parte del Reino Unido, en lo que se refiere pues, a la convención y elementos como OSPAR, entre otros, o también desde el punto de vista de la conservación, por ejemplo, o la planificación, coincidimos en el mismo punto de vista. Tenemos el Pacto pues, Verde de 2019, y habrán oído hablar de ello, y esto en el marco pues, de la Unión Europea pues, nos lleva al futuro sostenible. Por otra parte, una estrategia en materia de diversidad biológica que fue pues, adoptada por los Estados miembros, también una estrategia en materia de energías renovables, offshore, y una estrategia sobre la economía azul que esperemos que pueda ya presentarse de aquí a un par de semanas y que aportarán nuevas metas para la planificación espacial marina. Y aquí también tenemos pues, el trabajo científico que se ha hecho efectivamente también pues, para, digamos, ilustrar que cuando se hace algo en los Países Bajos, por ejemplo, la construcción de algunos parques, pues se hace un estudio, ver efectivamente la ubicación de las turbinas eólicas,
Y luego también pensar pues, en la sustitución, en el reemplazo de las mismas al cabo de 2 años. Es, de hecho, como ven, ilustrado en pantalla, una suerte de líneas pues, que se resiguen en varias ocasiones, una y otra vez, a lo largo del tiempo. Tenemos pues justamente, por ejemplo, nos centramos pues, en las aves, colonias pues, de aves, y también los flujos justamente de distintas especies en diversos momentos del año. También tener presente que si se actúa en una zona específica del mar, esto pues puede tener consecuencias en una zona diferente, es decir, que esas consecuencias se han de abordar según una óptica de sistema, una óptica holística. Y ello también pues entronca con ese marco de evaluaciones, digamos, acumuladas. ¿Y cómo procedemos? Pues bien, a través de una cooperación estratégica de larga data en el marco pues, de la convención justamente en este ámbito, y lo hacemos en el marco por iniciativa propia o en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, pues las evaluaciones medioambientales o todo el trabajo en los ámbitos del transporte marítimo, ecología, energía. Hay pues distintos elementos relacionados con la planificación espacial marina. Y luego también tenemos una cooperación acordada políticamente en materia de parques eólicos marinos. También esperamos unos pues 200 pues, gigavatios de, digamos, justamente de esa inversión en energía eólica de cara al futuro. Bien, Tina, pues te paso la palabra para que puedas proseguir. Gracias. Bien, muchas gracias. En cuanto al proceso de políticas relacionadas con la planificación espacial marina, siguiente diapositiva. A finales del 2016, el Gobierno Nacional inició la elaboración de una agenda estratégica para el Mar del Norte para pues, 2030, en cooperación con distintas partes interesadas. Se identificaron distintas cuestiones relacionadas con la PM y pues efectivamente teníamos pues el entorno marino que requería protección y restauración, la cuestión de la explotación eólica offshore, efectivamente la cuestión de la pesca y también la exploración de nuevas oportunidades en lo que se refiere pues al cultivo de algas marinas y también pues a parques eólicos, entre otras cuestiones. Estos ámbitos involucraron a distintas partes interesadas con pues, intereses muy considerables. Siguiente diapositiva. Esta agenda para el Mar del Norte 2030 tenía por propósito orientar a las decisiones políticas de manera concreta para el periodo 2022-2027. Fue un proceso de trabajo conjunto que quería pues, orientar la planificación marítima desde 2017 a 2020. En este sentido, los debates pues, empezarían en el momento oportuno. Y justamente el nuevo gobierno, que resultó electo en primavera de 2017, pudo pues, seguir cada uno de los pasos. Y algo que fue capital en este proceso fue la identificación de cuáles eran los interlocutores capitales y cuáles eran los desafíos principales a los que había que pues, enfrentarse y tener en cuenta que eran numerosos. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, bien, vemos que el Ministerio de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos pues, pidió asesoramiento por parte del Consejo Consultivo del Entorno del Medio Ambiente Físico, un consejo que es independiente y que brinda asistencia en materia pues, de elaboración de distintos planes y políticas de planificación. Luego también se trataba de pues, apuntar a una agenda pues, estratégica, teniendo en cuenta que había muchas partes interesadas y también muchas dificultades o desafíos en juego. El cometido fue pues, garantizar una cooperación duradera para las políticas y la gestión
y también contar pues con ese apoyo duradero para esta gestión del Mar del Norte. En lo que se refiere al contexto, pues hay que tener en cuenta que había tensiones existentes entre distintas actividades y funciones, por ejemplo, entre los ámbitos de la naturaleza, extracción de arena, pesca, transporte marítimo. Ahí ya pues, se percibían puntos de vista distintos con respecto a cuál debía ser la dirección de la política. Pero el principal, digamos, motor para todo ello fue el incremento sustancial que se esperaba en lo que se refiere a la explotación eólica offshore para poder justamente responder a los compromisos, las contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París. Y se requería también un examen y un punto de vista a largo plazo para estos menesteres. Siguiente diapositiva. Veamos, según el análisis subsiguiente que realizó este Consejo Consultivo, las partes interesadas pues son conscientes de esos intereses divergentes y luego también había aquí pues, distintos objetivos por parte de los distintos departamentos gubernamentales nacionales. Asimismo, también pues, habría aquí ese proceso pues, político que se vería obstaculizado por esos puntos de vista que no siempre coincidían, fragmentados. Y luego también quizá también esa petición para un establecimiento de direcciones y orientaciones, efectivamente algo que se contraponía pues, a nivel nacional, a nivel individual, de la participación en las consultas y asimismo también hubo pues ese recomendar una elaboración de políticas de manera pues más conjunta, justamente en lugar de que se presentaran textos más bien ya finalizados a las distintas partes interesadas. Y esto pues justamente requiere pues un gran paso, por así decirlo, este cambio de manera de proceder junto con las partes interesadas y el asesoramiento que emanó pues de este análisis. Las recomendaciones fueron las siguientes: el establecer un acuerdo pues del Mar del Norte entre los gobiernos nacionales y las principales partes interesadas. Fue esta una propuesta para llevar a cabo un cambio en el sistema de gobernanza y las interacciones con las partes interesadas. Otro de los consejos fue concentrarse en el triángulo formado por naturaleza, energía sostenible y el sector pesquero, porque cualquier decisión en estos ámbitos está muy relacionada o más bien tiene efectos directos e importantes en las otras dos. Siguiente. El consejo de alcanzar un acuerdo sobre el Mar del Norte culminó en junio de 2020. El proceso para alcanzar ese acuerdo llevó unos 6 meses, pero bueno, esa era la idea, pero al final fueron 2 años y fue aprobado por el Parlamento en enero de 2021. Fue un proceso muy intenso desde un punto de vista administrativo, a alto nivel, con participación de altos cargos ministeriales y representación también de ONGs, el sector energético, sector pesquero, del transporte marítimo, puertos y el gobierno, evidentemente. Las reuniones se celebraron y se siguen celebrando, de hecho, todos los meses y en algunos casos incluso con mayor frecuencia, siempre y cuando algunos temas específicos lo demandaban, requerían mayor debate. Esto generó una gran colaboración entre todos los departamentos que he mencionado, que son muchos, y en los debates el gobierno nacional tenía que mantener una posición coordinada para culminar en una decisión. Todo esto desembocó en la creación de redes sumamente valiosas entre departamentos. Las reuniones del Consejo del Mar del Norte permitieron también avanzar en determinación de hechos, en
temas variados para poder considerar las distintas ideas, opiniones y apoyarse en los hechos a la hora de formular políticas. Las reglas de este Consejo de Mar del Norte permitió establecer un marco para celebrar el debate entre las distintas partes interesadas, logrando una comprensión profunda de las posturas de cada quien y llegando a un entendimiento. Por fin tenemos ahora ya un acuerdo del Mar del Norte que brinda apoyo a las direcciones normativas interrelacionadas en cuestiones como los criterios para el establecimiento de zonas energéticas eólicas offshore, áreas naturales de conservación, extracción de petróleo y gas, procesos de planificación. De hecho, hay un paquete de 200 millones de euros de transición encaminados a nuevos estudios, investigación y acompañamiento a medidas hay en el ámbito de energía eólica, y luego también hay un apartado destinado al sector pesquero. El Consejo del Mar del Norte, que apoyó decididamente el proceso del Acuerdo de Mar del Norte, será un factor permanente en el seno de este acuerdo y tendrá un cargo de dirección. Aunque ha habido partes que no han podido sumarse finalmente al acuerdo, se sigue abierto un proceso de mediación, en particular para el sector pesquero que quedó fuera en el último momento. Ven aquí una imagen, por cierto, de la entrega del acuerdo. Estamos ahora trabajando en una agenda de ejecución, de implementación para su aplicación 2030. En 2023 habrá una revisión de la experiencia de este nuevo tipo de gobernanza a través del Consejo del Mar del Norte. Los elementos espaciales del Acuerdo Mar del Norte han servido de base para el desarrollo de políticas en el marco del programa del Mar del Norte 2020-2027, que es la base para el programa de planificación marina espacial holandés. Siguiente, por favor. Bien, el plan PEM holandés es un documento normativo autovinculante para el desarrollo espacial marino. Los elementos espaciales del Acuerdo de Mar del Norte, al que me acabo de referir, se refieren básicamente a la energía eólica offshore, a las zonas naturales de conservación, a las rutas marítimas, a los pasaportes de área, que luego les comentaré, están relacionados con las plantas eólicas, la economía azul sostenible, las interacciones tierra-mar. No entran dentro del acuerdo del Mar del Norte, pero sí son un aspecto importante en relación con la directiva comunitaria en materia de planificación espacial marina. El PM es más amplio que el Acuerdo del Mar del Norte. No solo abarca pesca, energía y naturaleza, incluye también políticas sobre la directiva marco, en torno a la directiva marco sobre estrategia marina, extracción de arena, cables subacuáticos, recreación, patrimonio cultural, etc. La evaluación medioambiental estratégica forma parte de nuestro proceso de planificación y así podemos dejar claro qué cuestiones medioambientales han sido exploradas y valoradas en las decisiones normativas que proponemos. Vemos aquí 3 de los mapas emergentes del plan. El primero muestra el uso actual, es de 2019. El segundo mapa, el que está en el medio, muestra las zonas marinas protegidas y las zonas que se proponen para la gestión pesquera. Vamos a
en estas zonas preservar en la medida de lo posible que el lecho marino reciba demasiadas actividades pesqueras, y el último mapa recoge todos los elementos de planificación en el programa de Mar del Norte. Ven en la leyenda pues las rutas marinas, las zonas protegidas, zonas naturales protegidas, las zonas donde están ahora mismo las plantas eólicas offshore, etcétera. El programa del Mar del Norte es el primer producto que pone en práctica ese método de trabajo consultivo. Se inició la labor a través de grupos de trabajo, se desarrollaron documentos de debate para debatir orientaciones normativas con el Consejo o en el seno del Consejo del Mar del Norte, y ahí se pudo luego determinar si el Acuerdo de Mar del Norte había plasmado de forma satisfactoria esas políticas que se plasman y se recogen en el programa del Mar del Norte. Esto requiere un esfuerzo constante por nuestra parte en cuanto al debate de opciones de normativas y requiere un trabajo arduo antes de ponerse en contacto con las partes interesadas y esta cultura de trabajo, desde luego, nos la tomamos muy en serio en el seno del gobierno. Hemos celebrado reuniones oficiosas con los países vecinos, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Reino Unido, y también hay otras reuniones de seguimiento sobre temas pertinentes, como por ejemplo transporte marítimo y producción de algas. Tenemos tres elementos que sirven de base a nuestra política y toma de decisiones en materia de planificación espacial marina: el Acuerdo del Mar del Norte, el Consejo del Mar del Norte y el Programa del Mar del Norte. A esto, bueno, pues también tengo que añadir que el Consejo del Mar del Norte aporta asesoramiento, no es un órgano que tome decisiones, sino consultivo. Ahora mismo nos encontramos metidos de lleno en el proceso de planificación y estamos intentando desplegar la toma de decisiones, irla articulando. La semana pasada se celebraron elecciones nacionales y esto llevó a nuevas zonas prioritarias, a nuevos ejes de trabajo y a nuevos debates conjuntos. Creo que ya se lo comenté, pero el programa del Mar del Norte forma parte del plan o del Programa Nacional de Agua. La consulta del plan está abierta desde el lunes pasado, 22 de marzo, hasta el 21 de septiembre de 2021. Partiendo de la evaluación medioambiental, se va a emitir un dictamen orientando, o más bien un dictamen y un informe estableciendo indicaciones en la materia. La consulta transfronteriza a nivel internacional se hará a través de ESPO y el programa del Mar del Norte, bueno, se prevé que se apruebe oficialmente dentro de un año aproximadamente, en marzo de 2022. Todavía no hemos alcanzado todas nuestras metas normativas para el programa del Mar del Norte. Por ejemplo, la designación de las zonas de energía eólica requiere mayores estudios en materia ecológica. Hemos designado algunas zonas, lo ven en el mapa, y se incluyen estas en el proyecto del programa de Mar del Norte. Aspiramos a preparar, junto con las partes interesadas y en el seno de los debates en el Consejo del Mar del Norte,
Pues bien, determinar qué zonas se van a poder dar, a qué zonas se les va a poder dar este uso de aquí a 2030. Esa es nuestra meta para los próximos 6 meses. Y es una situación nueva para nosotros en este proceso de planificación. El proyecto del programa del Mar del Norte está abierto a consultas desde la semana pasada y, como digo, contiene esas zonas destinadas para extraer la energía eólica offshore, y en los próximos meses vamos a intentar establecer otro subgrupo, incluyendo las aportaciones de la consulta pública que está teniendo lugar. Con esto concluye mi presentación. Le paso la palabra a mi colega, que va a hablarles un poco más del plan de... Sí, un momento. Hay un problema con el vídeo. Los técnicos están intentando ponerlo en marcha. Sí. Bueno, lo que hemos querido nosotros es recabar todos los datos y toda la información disponible, no solo desde nuestra parte del Mar del Norte, sino para todo el Mar del Norte. Pues bien, reunir todos esos datos y conectarlo con modelos ecológicos, modelos de planificación marina, para poder lanzar simulaciones en materia de seguridad del transporte marino, impacto sobre las especies marinas y también otra serie de condiciones meteorológicas como los vientos, para poder determinar cuáles son las zonas más propicias para determinadas actividades, teniendo en cuenta también pues las rutas aéreas, porque parte del Mar del Norte es ruta que lleva al aeropuerto de Heathrow en Londres. En fin, son varios aspectos que hay que combinar y tenemos varias plataformas, una que se llama Wiki, que aporta elementos en materia medioambiental, ecológica, especies marinas o, por ejemplo, la importancia que pueda tener para comunidades locales, la repercusión para los presupuestos locales. Todo esto es información que queremos aunar y hacerlo de forma gráfica, ya sea con una imagen virtual o realidad aumentada. A mí lo que me gustaría, es mi sueño, es que se puedan usar un día hologramas y es poder así ver nuestro plan espacial marino con esta imagen para todo el que la desee ver. Gracias. Todos nuestros documentos, los principales, los que se han elaborado, pueden ustedes encontrarlos en nuestro sitio web.